minimización de costos. Es un problema de minimización de costos que, a diferencia de los anteriores, en la pregunta también está la función objetivo. Se considera un problema de investigación operativa de programación lineal en el cual el objetivo es minimizar los costos. Un comprador está tratando de seleccionar, de decidir la combinación más barata de dos alimentos que deben cumplir con ciertas necesidades diarias de vitaminas. Los requerimientos nutricionales son por lo menos 40 unidades de W, 50 unidades de vitamina X y 49 unidades de vitamina Y. Cada onza del alimento A proporciona 4 unidades de vitamina W, 10 unidades de vitamina X y 7 unidades de vitamina Y. Cada onza de alimento B proporciona 10 unidades de W, 5 unidades de X y 7 unidades de Y. El alimento A cuesta 5 centavos por onza y el alimento B cuesta 8 centavos por onza. Entonces, vamos a analizar antes de pasar al cuadro de datos. Pues un comprador está tratando de seleccionar, decidir la combinación, dice, combinar. Quiere combinar, no sabe cuánto. Más barata, es decir, al menor costo, al mínimo costo, más barato. De dos alimentos. Dos alimentos. Entonces tiene dos alimentos. Y los quiere combinar para formar, sumados los dos, una mezcla o dieta. Es un problema de combinación, de selección, de asignación, de decisión. Entonces, una dieta que en definitiva es una fórmula de mezcla. Que ya vimos ejemplos, incluso el artículo científico y lo de alimentos balanceados. Entonces, este caso es similar. Desea combinar dos alimentos. Vamos a llamarlos de una vez A y B. A y B. Un comprador está tratando de combinar, seleccionar, realizar la combinación más barata de dos alimentos que deben cumplir con ciertas necesidades diarias de vitaminas. Necesidades. O requerimientos nutricionales, que son, así como se acuerdan en el artículo científico decía de la dieta de los deportistas, restricciones o limitaciones, o especificaciones nutricionales, requerimientos nutricionales de la mezcla, la combinación de estos dos alimentos, además de ser la más barata, debe cumplir con estas necesidades o requerimientos nutricionales. ¿Se acuerdan? En la dieta de los deportistas decía calorías, grasa, proteína, etcétera. Ahora tenemos vitaminas como requerimientos nutricionales que debe cumplir, repito, la combinación de estos dos. Sale una sola combinación, ¿cierto? En donde estarían A y B. Entonces, tiene que ser la más barata y cumplir con estos requerimientos nutricionales de vitaminas, en vitaminas. Entonces, lo que dice es, por lo menos, 40 unidades de W, 50 unidades de X y 49 unidades de Y. Por lo menos. Eso es un límite, ¿verdad? Kevin Barrera, ¿qué tipo de límite será máximo, mínimo o fijo? Se dice por lo menos. Mínimo. Límite mínimo, ¿no es cierto? Por lo menos. ¿Está de acuerdo con eso, señor Yambay? Sí, ingeniero. Ya. Santiago,
¿Con qué operador representaríamos este límite mínimo? Mayor o igual. ¿Cierto? Mayor o igual, a partir de, por lo menos, mayor o igual. Límite mínimo, mayor o igual. ¿Está bien eso, señor Cata? Sí, Inge. Y, a ver, Diego Fernando, ¿y a qué pertenecerá este de por lo menos 40 unidades de W, 50 de X y 49 de Y, que es un límite mínimo, mayor o igual, que es función objetivo o restricciones? Función objetivo. ¿Tendrá costos o utilidades? Costos. Mínimo, límites, limitación, ¿qué es? Restricción. Restricción. Atenderán, por favor. Restricción. ¿Y qué será? ¿Lado izquierdo o lado derecho? 40, mínimo 40, mayor o igual que 40, mayor o igual que 50, mayor o igual que 49, Wilder Vinuesa. ¿Qué será? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Estos 40, 50 y Lado 49 izquierdo, restricciones, ¿no? lado izquierdo, pero ¿Qué lado? No lo escucho. el izquierdo, el izquierdo, Lado derecho. Son B sub I. Es que dice por lo menos 40 de W. Por lo menos 50 de vitamina X. Y por lo menos 49 de Y. Entonces son los B sub I. ¿Está claro, Wilder? sí, que me había confundido con la Pregunta. matriz. ¿Alguna pregunta a todos? Atenderán. Cada onza, unidad de peso del alimento puede ser libras, kilogramos, gramos. Cada onza del alimento A, solo A, proporciona, tiene, aporta, se llaman incluso aportes nutricionales en las dietas. El lado izquierdo. Disponibilidad. Dispone cada onza de alimento A, 4 unidades, aporta 4 unidades de W, 10 unidades de X y 7 unidades de Y. Dispone, disponibilidad. A, es decir, si usted hace un análisis químico de A, va a tener que aporta las 3 vitaminas, 4 de W, 10 de X y 7 de Y. Contiene, contiene, proporciona. Contenido, aporte nutricional, le llaman técnicamente en las dietas. ¿Está claro lo que compone A? ¿O de qué está compuesto A? Kevin Alexis. Sí, ¿Ya de qué nomás está compuesto el alimento A? Mejor dicho, ¿cómo aporta el alimento A? ¿Qué contiene? por, e- ¿Qué contiene el alimento A? ¿Qué aporta? 40 unidades de vitamina W, eh, es 10 de 10 lunes de X y, se- y y 7 de ahí de Y. 7 de allá. Marcelo Pérez, ¿cuánto aporta B? B alimento, aporta 10 de W, 5 unidades de X y 7 de Y. Pues aquí, las 3 partes. Repita, por favor, señor Pérez, ¿qué más aporta, o tiene, o contiene, o dispone el alimento B? 10 unidades de vitamina W, 5 10 de unidades de W, 5 de X y 7 de 5 Y. de, 5 de X y 7 de Y. ¿Está bien esa descomposición de contenidos de A y B, Dayana? Sí, Inge. Gracias. Entonces, A, el alimento A que se va a mezclar con B, no saben cuántos de A y cuántos de B aportan.
tanto vitamina W, vitamina X o Y, en diferentes cantidades, o porcentajes también puede ser. Entonces, estos son aportes nutricionales. Aportes nutricionales. O disponibilidad también se llama. Entonces, acá teníamos en mayor o igual a 40, W, mayor o igual a 50X, mayor o igual a 49X. En cambio, requerimientos nutricionales. Requerimientos nutricionales. 40, 50 y 49. Que están aquí. Entonces, estos eran requerimientos nutricionales. Los de acá son aportes nutricionales o disponibilidad. Pues aquí usted puede comparar disponibilidad al lado izquierdo con requerimientos al lado derecho. A la inversa del ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que disponibilidad estaba acá? Y requerimientos acá. Aquí dispone, aporta con estos contenidos y lo compara con estos límites. Entonces, ya vamos a hacer el cuadro. El alimento A cuesta. El alimento A costos. El alimento A cuesta 5 centavos por onza o unidades monetarias por unidades de peso. 5 centavos por kilogramo, por gramo, por tonelada, lo que sea. 5 centavos A y el alimento B cuesta 8 centavos o dólares o unidades monetarias. Entonces, esto de cuesta, de los costos, ¿qué será, señor Montero? ¿Función objetivo o restricciones? La función objetivo. La función objetivo, ¿cierto? Los costos de la función objetivo. Los C sub J o coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo. ¿Está bien eso de la función objetivo, señor Jiménez? Sí, Inge. Gracias. Entonces, y esta combinación o estos dos alimentos, aquí están los dos alimentos, A y B, que va a combinar, no sabe cuánto de cada uno. ¿Qué serán? ¿Función objetiva o restricciones, señor Jiménez? Los dos alimentos, como tal, que tienen Función objetivo. función objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llaman en la función objetivo estos dos alimentos que se desconoce o son incógnitas? ¿Cómo se llama la función objetivo, Steven López, A y B? ¿Qué serían si son incógnitas? Son las variables de decisión A y B. Los dos barrilitos que están asociados acá tienen sus costos. A cuesta $5 por kilogramo, por onza, por libra, y B cuesta $8. Entonces, usted tiene que buscar la función objetivo donde esté asociados, sea a costos, como en este caso, y utilidad o utilidades. Entonces, en este caso, A y B tienen costos. Si no se acuerdan del segundo ejercicio, del primero de gasolinas, nos daba precio de venta y costos de los componentes, no de los barriles. Entonces tuvimos que calcular todo el costo de producción y restar del precio de venta para sacar utilidades. Pues la función objetivo, lo que ahí suelen equivocarse, está asociada a donde tenga costos o utilidades, no a las restricciones o a los componentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, listo el análisis del problema. Análisis y obtención de los datos requeridos. Únicamente
tenemos análisis y obtención de los datos requeridos completo en el procedimiento de modelaje, porque ya se sabe qué datos requiere el problema, porque es un modelo determinístico. Entonces ya se conoce. Por eso sabemos que tiene usted función objetivo, restricciones, variables y condición de no negatividad. Entonces, podemos chequear si hemos pasado todos los datos del enunciado de la formulación del problema al cuadro de datos. Tiene alimentos 2, A y B. ¿Qué eran los alimentos? Función objetivo, restricciones, señor Sánchez. Los dos barrilitos. Función objetivo. Función objetivo. Y dentro de la función objetivo, ¿qué eran, Brian Martínez? A y B. Matemáticamente. Variables de decisión. Variables de decisión. O X sub J. A, X1, cantidad desconocida de A, y B, X2. ¿Está bien A, X1 y B, X2, señor Morales? Sí, jefe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y estos alimentos A y B tienen asociados los costos. El uno cuesta $5 el kilogramo, la libra, etcétera. El otro cuesta $8 cada unidad de B. ¿Está claro los costos, señor García? Sí, Inge. 5 para A, 8 para B. Entonces, ¿qué serán estos costos o qué eran, señor García? ¿Función objetivo o restricciones? Función Costo. objetivo, Inge. Función objetivo, ¿cierto? Porque están asociados justamente a los alimentos A y B. Son los costos de A y B. Gracias. Todo el resto, vámonos con rojo. Todo el resto de datos. Las 3 renglones, las 3 filas. ¿Qué será si acá ya teníamos función objetivo en azul, Anthony Meléndez? Función objetivo o restricciones, ¿qué serán? Restricciones. Todo esto es restricciones. Restricciones. 3 restricciones. ¿Qué nos decía? Por lo menos restricciones o requerimientos nutricionales. Ahora los requerimientos están al lado derecho. Restricciones o B sub I, ¿no es cierto? O el vector B. Y ahora se llaman requerimientos nutricionales. La mezcla de A y B juntas tiene que sumarme o cumplir con estos requerimientos nutricionales. Por lo menos 40 unidades de W, por lo menos 50 unidades de X y por lo menos 49 unidades de Y. Lado derecho, B sub I, vector B. ¿Está claro el lado derecho, Jessica? Inge. ¿Qué tipo de límite era, señor Morales? Por lo menos, por lo menos, por lo menos. Máximo, mínimo, fijo. Mínimo. Mínimo, todos son mínimos. Mínimo, mínimos requerimientos, necesidades que debe cumplir la mezcla, la dieta. Ya mezclado, la combinación debe cumplir con estos requerimientos nutricionales. Y luego teníamos también el lado derecho. El lado derecho. Lado izquierdo, perdón. De las restricciones de las 3 filas. Por
formado por los valores que aporta. Estos eran aportes nutricionales de los dos alimentos, tanto de A como B, que hicimos los dos barrilitos. ¿Verdad? Entonces, el alimento A aporta 4 unidades de W, 10 unidades de X y 7 unidades de Y, o contiene 4, 10 y 7 unidades. El alimento B aporta, contiene, dispone. Entonces, esto era disponibilidad, que se compara con requerimientos. 10 unidades de W, 5 unidades de X y 7 unidades de Y. Aporta. Lado izquierdo. ¿Qué forman estos valores? 4, 10, 10, 5, 7, 7. Jessica. ¿Qué son? Restricciones. Las restricciones, lado izquierdo. Pero en el lado izquierdo, ¿qué forman? Ludwig. ¿Qué formaban? 4. La matriz. La matriz A. Esta es la matriz A. De los coeficientes de las variables de decisión en las restricciones. Aquí están los A sub I sub J. A11, A12, A21, A22, A31, A32. ¿Está claro eso, señor López? Sí, Inge. Entonces, son la matriz A o los A sub I sub J. Entonces dice, primera fila o primera restricción, restricción 1, vitamina W. El alimento A aporta 4 unidades de vitamina W. Cada libra, kilogramo de alimento A aporta 4 unidades de W. No sabe cuántas unidades de A va a consumir, más 10 unidades de W que aporta el alimento B. No sabe cuántas unidades de alimento B va a consumir. Juntos debe por lo menos ser 40 unidades de W. ¿Qué operador iba entre la matriz A y el vector B, señor López? Si era por lo menos, ¿qué operador iba? Mayor o igual. Mayor o igual. ¿No? Todos eran X2 mayor o igual. Mayor o igual. A ver, volvemos esto. Entonces aquí, mayor o igual a 40. Vitamina X, 10 unidades de X1. Perdón, 10 unidades de W por el alimento A, que no sabe cuántas unidades de alimento A requiere, mezclar, más 5 unidades de X que aporte el alimento B, no sabe cuántas unidades de B va a mezclar, mayor o igual a 50. Vitamina Y, 7 unidades de Y que aporte el alimento A por X1, no sabe cuántas unidades de B va a mezclar, de A va a mezclar 7 unidades de vitamina Y que aporta el alimento B, no sabe cuántas unidades de B va a mezclar, mínimo o mayor o igual a 49. ¿Está claro, Ludwig? Todo esto. Sí. Luego tenemos función objetivo. Función objetivo. Z, minimizar costos. Porque aquí tenemos costos. Minimización de costos. C sub J, que ya vimos, costos de cada alimento. ¿Cuánto cuesta el alimento A por unidad? $5 por unidad. Y alimento B, $8 por unidad. Esto es B y esto es A. X sub J, cantidad óptima desconocida, obligatorio, de cada tipo de alimento, tanto de A como de B. ¿Está clara la función objetivo, Lenin Acosta? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Y luego tenemos restricciones. Restricciones que en este ejercicio están detalladas. ¿Recuerdan? En los anteriores teníamos solo A sub I sub J. Y B sub I. Aquí están más detallados por filas, por cada una de las vitaminas, pero suficiente si pone solo como A sub I sub J. Este es del lado izquierdo, aportes nutricionales, o simplemente toda la restricción le pone como vitamina W, suficiente. Vitamina X o vitamina Y. 3 restricciones. Restricción 1, restricción 2, restricción 3. O puede detallar así, si desea, cierto lado izquierdo, aportes nutricionales de vitamina W por cada tipo de alimento. Las unidades que estaban aquí. Y lado derecho, B sub I, simplemente requerimientos nutricionales de vitaminas. O simplemente restricción 1, vitamina W, restricción 2, vitamina X y restricción 3, vitamina Y. ¿Está claro, señora Costa? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta? Entonces, listo lo de análisis de datos, construcción del modelo. Definición de las variables de decisión. Primero, variables de decisión. X1, ya vimos, cantidad óptima desconocida de alimento. Aquí podemos poner las unidades, inclusive. Alimento A, simplemente A, o unidades de A. Y alimento B, X2. ¿Está bien X1, alimento A, y X2, alimento B, señor Meléndez? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta a todos? Función objetivo. Lado izquierdo, min Z, porque es minimización. Igual a 5X1 más 8X2. Los costos, C sub J por X sub J. Sumatoria de 5X1 más 8X2. En unidades. Función objetivo. Cuadrar al lado izquierdo. De preferencia. Porque siempre Z, sea maximización o minimización, ¿en qué unidades va a estar Andrés García? Z o el lado izquierdo. ¿En qué unidades está o va a estar siempre? Señor García, está. Nos dejó solo el nombre. Marcelo. Sí, Inge. En dólares, Inge. Dólares o unidades monetarias, que es lo que tiene que salirme también en el lado derecho. Entonces, Z dólares. El lado izquierdo, lado derecho, el 5. ¿En qué unidades está Ludwig Barriga? El 5, ¿qué unidades están? Dólares de alimentos. Dólares por unidad de alimento A o simplemente por alimento A. Lo que cuesta una unidad de alimento A es 5 dólares. Dólares por cada unidad de alimento A por cada alimento A. Directamente. Giancarlo, ¿en qué unidades está X1? ¿Qué son? X1 está en alimentos. Alimento A. Alimento A. Uno, alimento A, atenderán. Marcelo Vladimir, ¿en qué unidades está el 8? ¿Qué son? Dólares, Inge.
Dólares por alimento B. alimento Sobre B. alimento B. ¿Alguna pregunta hasta ahí? X2, ¿qué son? Lenin Acosta. ¿En qué unidades está X2? Alimento B. Alimento B. Simplificamos alimentos con alimentos y me queda dólares igual a dólares. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta a todos? Listo, la función objetivo. Restricciones. Formulación de las restricciones. Se ve la formulación de las restricciones, Anthony Meléndez. Sí, Inge, sí se ve. Primera restricción, suficiente. Pueden poner así, ¿no? Aportes nutricionales, que es del lado izquierdo, por cada tipo de alimento, con respecto a los requerimientos nutricionales de vitamina W, que es del lado derecho. Aquí está. Lado izquierdo, aportes o disponibilidad. ¿Cierto? Los A sub I sub J. Por cada tipo de alimento, con respecto, comparando con los requerimientos nutricionales de vitamina W, los B sub I. O simplemente puede poner vitamina W. Restricción número 1, en cuanto a vitamina W o vitamina W. Ya se le entiende. Entonces tenemos 4x1 más 10x2 mayor o igual que 40. El primer coeficiente 4, ¿en qué unidades está, señor Martínez? Unidades de vitamina W sobre alimento A. Sobre alimento A. X1, ¿qué unidades está o qué son, Edgar Sánchez? X1 está en unidades de alimento A. Unidades de alimento A. Muy bien. El 10, ¿en qué unidades está, señor Jiménez? En unidades de vitamina W sobre alimento B. Unidades de vitamina W sobre alimento B. Y X2, señor Montero. En alimento B. Es alimento B. ¿Alguna pregunta? Simplificamos. Esto es sencillo, directo, pero tienen que hacerlo. Porque si no encuadran unidades, algo está mal. Pues vitamina W igual a vitamina W, ¿no? Que debería estar al lado derecho, que es el 40. ¿Alguna pregunta? Ahora vitamina X. Restricción 2. 10x1 más 5x2 mayor o igual que 50. Mayor o igual que 50. Entonces, el 50 está en unidades de vitamina X. Eso tiene que darnos. El 10, ¿en qué unidades está, Dayana? Unidades de vitamina X sobre alimento A. Unidades de vitamina X por cada alimento A. Gracias. A ver. Señor Pérez, X1, ¿en qué unidades está? Alimento A. Alimento A. El segundo coeficiente, 5. ¿En qué unidades está, señor Vinuesa? Está en unidad de vitamina X sobre alimento B. Sobre alimento B. Gracias. X2. Señor Cata, ¿en qué unidades está? En alimento B. En alimento B. Simplificamos. Y tenemos unidades de vitamina X igual a unidades de vitamina X. ¿Alguna pregunta?
Listo. Las dos restricciones. Y por último, la tercera restricción y el resumen. Restricción número 3, vitamina Y. Vitamina Y. 7x1 más 7x2 mayor o igual que 49. Los 49 son unidades de vitamina Y. ¿En qué unidades está el primer 7? Santiago Yambay. Unidades de vitamina Y sobre alimento A. Unidades de vitamina Y sobre alimento A. X1, ¿en qué unidades está Kevin Barrera? Alimento A. Son alimento A, unidades de A. El segundo, número 7, ¿en qué unidades está Steven? El número 7, ¿en qué unidades está? El alimento B. Y X2, ¿en qué unidades está o qué son, Jessica? Es alimento B. Alimento B, el 49 era vitamina Y, simplificamos y nos queda vitamina Y igual a vitamina Y. ¿Alguna pregunta? Y tenemos el resumen del modelo, la función objetivo. Función objetivo. Minimizar Z, 5x1 más 8x2, sujeto a las 3 restricciones. Tiene que cumplir con las 3 restricciones, en este caso son restricciones del problema. O al problema, porque afectan a todas las variables. Restricciones del problema. Y X1 y X2 mayor o igual que 0, igual obligatorio. ¿Cómo se llamaba esto de X1 y X2 mayor o igual que 0? O X sub J mayor que 0, Anthony Meléndez. La condición de no negatividad. Condición de no negatividad de las variables. De las variables de decisión en general. ¿Alguna pregunta? Entonces, este resumen, como vamos a hacer en este momento, ya puede usted resolverlo para encontrar las respuestas justamente de X1 y X2 que desconocemos. Puede resolverlo por cualquiera de los métodos múltiples que hay, técnicas, algoritmos matemáticos, como los que vamos a aplicar, o software. Cualquier cantidad de software al respecto. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a trabajar en este momento con software. Antes les voy a mostrar la plantilla. Y para que puedan hacer el taller y el examen. A ver cómo quedaríamos con ustedes. Hasta que este momento ya podríamos hacer el examen. Perdón, el taller. Entonces les voy a compartir la plantilla para explicarles rápidamente. Atiendan, por favor. Si se ve la plantilla que dice desarrollo. Señor López Marco. ¿Se ve la plantilla? Sí, Inge. Gracias. Entonces, aquí tenemos
todo lo que usted debe desarrollar en los ejercicios, en el taller, en el examen y en el proyecto fin de parcial. Después de hoy nos quedan solo 2 semanas. Entonces ya les voy a indicar lo que tienen que presentarme hasta el martes para que puedan desarrollar el modelo. Ustedes ya hemos revisado esto. Entonces esta es una plantilla que ya está subida en Word, en el aula virtual, para que ustedes puedan utilizarla si lo desean. Porque como estamos en modalidad virtual, ustedes tienen los ejercicios, tienen lo de la zona de información del aula virtual, lo de la zona de rebote del aula virtual. Entonces es opcional. Pero aquí está todo lo que debe desarrollar usted en el taller y en el examen. Entonces, principalmente la parte de construcción del modelo. A ver, la plantilla. Entonces está yo en el aula virtual. Construcción del modelo, formulación del problema. Pues aquí va a ir el enunciado. Aquí va a ir el enunciado. Como está en Word, usted puede espaciar y darle y ponerle ahí el enunciado. Análisis y obtención de los datos, hace el cuadro de datos. Aquí va a ser usted el cuadro de datos. Y el análisis de qué es la función objetivo, si es maximización o minimización. C sub j, en qué consisten los coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo. X sub j, las variables de decisión, o mejor dicho, la cantidad óptima desconocida de cada variable de decisión o de las variables de decisión. ¿Está claro hasta ahí, señor López? La plantilla. Sí, ¿Alguna pregunta? Luego tenemos las restricciones. Entonces usted especifica el lado izquierdo, ¿cierto? La matriz A, los coeficientes de las variables de decisión en las restricciones, agrupado. Y lado derecho, o B sub I, los términos independientes o límites. Del problema o los recursos, la limitación de recursos, los límites de recursos también, o simplemente recursos. Y luego formula el modelo, construye el modelo, también lo tenemos como construcción. Variables de decisión, que era X1, unidades, ¿cierto? Cantidad óptima desconocida de las variables de decisión. Puede poner unidades. X2 igual cantidad óptima desconocida de las variables de decisión. Puede poner unidades. Z puede poner min o max. Y el lado derecho, C sub J por XJ. ¿Cierto? Y comprobar en unidades.
¿Está claro lo de las restricciones, variables de decisión y función objetivo? Kevin Barrera. ¿Alguna pregunta? Y finalmente, las restricciones. Las restricciones. Entonces, formulación de las restricciones. En cuanto a la primera restricción, o R1, que puede poner el lado derecho. En todas estas restricciones, R1, R2, R3, y puede haber más, ¿no? Están los puntos suspensivos. Debe haber en un ejercicio, y esto para el proyecto o caso de estudio que ustedes van a desarrollar individualmente, por lo menos debe haber 2 restricciones para que sea programación lineal, ¿no? Y finalmente el resumen, que iría aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces hemos concluido lo de la plantilla, ya pueden descargarla, está en el aula virtual, en la zona de... Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con software. De una vez. Entonces, vamos a compartir el... Aquí tienen que seguirme. Si alguien se atrasa o no entiende, me avisan, por favor. Vamos a trabajar con los 2 ejercicios. Tengan a la mano los 2 resúmenes últimos. Ustedes pueden practicar con los otros resúmenes. Entonces, este software que vamos a ver en este momento es muy útil, muy versátil. Hay algunos, este es en línea. Hay otros muy similares igual en el internet. Y utilizaremos 2 adicionales a este software. Un software propietario y el otro también de bibliográfico, para que puedan desarrollar el proyecto. Ya les voy a indicar lo del proyecto también, para que sigan desarrollando. ¿Está claro, señora Costa? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta a todos? Entonces vamos a compartir. Nos vamos a Google. Ingresen todos al internet, en Google. Ya están ahí. Entonces escribimos PHP Simplex. PHP Simplex. Simplex es un método matricial, vectorial, hace transformaciones entre matrices. De ahí tomaron este método. Nosotros vamos a ver el simplex algebraico. Y también el método gráfico, que los 2 métodos utiliza este software. PHP Simplex. Ya están ahí, señor Barrera. Sí, Inge. Ya, ingresamos a método Simplex, PHP Simplex. Y aparece esta interfase
de PHP Simplex. Sí, funcionó, señor Yambay. ¿Y están ahí? Sí, Inge. ¿Alguien no tiene todavía eso? Entonces aquí, si ustedes miran, primero dice método. Entonces, este software tiene dos métodos. Simplex dos fases, que es el método algebraico, matricial, matemático, es un algoritmo del método Simplex, que se creó igual que el modelo de programación lineal y que ha venido evolucionando. Hay algunas versiones del método Simplex, ¿no? Método Simplex una fase, dos fases, método Simplex penalización, el método de la gran M, etcétera. Entonces, este software utiliza el método Simplex dos fases, que es transformaciones elementales entre matrices y principalmente utilizado para más de dos variables, porque, como vamos a ver, se complica la función del modelo, la estructura del modelo y también la resolución con más de dos variables. Entonces, luego tenemos aquí en el método Simplex dos fases, si se fijan, está un código de un cuadro de lista, la flechita hacia abajo, le damos ahí y aparece el menú, pop-up, Simplex dos fases o gráfico. Pues por el momento vamos a escoger el primero, le dejamos como Simplex dos fases. ¿Está claro, señor Yambay? Sí, Inge. Luego en la siguiente línea dice, ¿cuántas variables de decisión tiene su problema? ¿Y cuántas restricciones? Está pidiendo M por N, que les decía es clave para resolver cualquier modelo, M y N. ¿Cuántas variables de decisión tiene el problema, Diego Fernando? El primero, el de pantallas. Vamos a hacer el de pantallas primero. Dos, Inge. Dos variables de decisión, X1 y X2. Gracias. Señor Vinuesa, ¿cuántas restricciones tiene el problema de pantallas? El resumen. Dos mismo. Restricciones. Materiales, mano de obra y producción mínima. Tres era. Tres restricciones. Está bien, M por N, dos variables de decisión y tres restricciones, señor Pérez. Ingeniero. Ya, entonces aquí nos está pidiendo M por N. M, restricciones, 3, N, variables de decisión, 2. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Continuar. Y aparece el resumen. Aparece el resumen completo para ser ingresado. Para ser ingresado. ¿Se ve el resumen, Jessica? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta a todos? Entonces, primera fila, abajo de PHP Simplex. ¿Cuál es el objetivo de la función o cuál es la función objetivo? Maximizar o minimizar. Como es un cuadro de lista, le damos a la flechita y aparece el menú. Maximizar o minimizar. Pantallas que era, señor Meléndez. Maximizar o minimizar. Maximización o minimización. Maximización de utilidades. Maximización, entonces le dejamos maximizar. Aquí hay que tener cuidado. Si usted escoge maximización y el ejercicio era minimización, no le va a salir la respuesta. Entonces, maximizar. Señor Marco López, función objetivo, X1 más X2. ¿Cuál es el primer coeficiente de X1? La función objetivo en pantallas. ¿Qué número? ¿Cuánto era? X1, coeficiente. En pantallas. 5. 5X1 más. 5 igual.
5x2. ¿Está bien eso, señor Pérez? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Con la tecla Tab o con el cursor o con el mouse? Vamos a las restricciones. Primera restricción, materiales. Primer coeficiente de X1. Kevin Barrera. ¿Cuánto era? Materiales. Primera restricción en pantalla. Pantallas. Señor Barrera. Nada que ver. 12. 12. 12x1. ¿Está bien, señor Yambay? 12x1. Sí, Inge. Usted, el coeficiente de X2. 8x2. 8x2. Gracias. ¿Qué era? ¿Mayor o menor o igual, Diego Fernando? La primera restricción. Mayor, igual. ¿Mayor o igual? Sí. ¿Seguro? Menor, Inge, menor, igual. Menor o igual, disponibilidad. Entonces, este también es un cuadro de lista. Aparece el menú, si le den la flechita y mantenemos en este caso menor o igual. Lado derecho, señor Vinuesa, de la primera restricción. ¿Cuánto era? 6. 96. No, 96. 96, entenderán. Segunda restricción. Dayana, primer coeficiente de X1. 6x1. 6x1. Más, señor Montero, X2. 12. 2x2. Mayor, menor o igual, Javier Jiménez. Menor o igual. ¿A cuánto en lado derecho usted mismo? 72. 72. Listo la segunda restricción. Steven López. Primer coeficiente de la tercera restricción. 2x1. A ver. Es la restricción de mínima producción. ¿Cómo era? X1 mayor o igual que 2. ¿Qué coeficiente tendría X1? 1. 1x1. ¿Más cuánto de X2, Brian Martínez? No aplica en X2. Entonces 0. Hay que ponerle el 0 cuando no tiene. Mayor, menor o igual, Byron Morales. Mayor igual. Mayor igual. Mayor o igual. Cambiamos aquí. Clic en el cuadro de lista. Mayor o igual. Señor Meléndez. ¿Cuánto era la restricción 3? Lado derecho. X1. 2. ¿Qué? 2. 2. Mayor o igual que 2. ¿Está bien eso, señor Barriga? Sí. Entonces ahí tenemos el resumen. Sí. Y en la parte inferior, X1 y X2 mayor que 0, que ya le pone el software. Ya viene puesto por defecto, por default, por omisión, por convención. Y continuar. Recuerden que escogimos el método simplex. Pues el método simplex, aquí está el resumen original. Si lo revisan, ahí pueden revisar si han digitado bien. ¿Está bien ese resumen, Ludwig? ¿Está bien digitado? Pantallas. Sí. Y aquí todo método, o la mayoría de métodos matriciales, algoritmos, aumentan variables. Entonces, esta matriz que es de 2 por 3, se hace una matriz de 15 por 3 o más. Por eso en el artículo científico, la matriz de 7 por 12 se hace 25 por 12. Y en la fórmula de mezclas, la matriz de 15 por 21, se hace una matriz de 80 por 21. Entonces es imposible resolver sin software.
¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí tenemos el método simplex y sus respuestas. Dice, estamos en la fase 1 de las dos fases. Era dos fases. Usted puede ir a continuar y ver todo las matrices que va armando, las transformaciones elementales entre matrices, o guardar el ejercicio. Vamos a ir a solución directa. Si están siguiendo, solución directa. Y aparece la respuesta a este ejercicio. Tomen nota para que comparen cuando hagamos los métodos de resolución. Algebraico, simplex, gráfico. Tiene que salirnos la misma respuesta. Z igual a 45, solución óptima para X1, 6 y X2, 3. El de pantallas. Tomen nota de esas respuestas. Z45, X1, 6, X2, 3. ¿Está claro, Marcelo Vladimir? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta a todos? Entonces, ese es el método simplex dos fases. Vamos a revisar también el método gráfico, la resolución gráfica, que luego explicaremos para que se entienda claramente. Entonces, aquí vamos a regresar a donde nos pide el método. Entonces teníamos método simplex. Dos fases. Sí se ve de nuevo el método simplex, dos fases. Giancarlo, ya no le veo. Sí, Inge, sí se observa. Ya, entonces, nuevamente, dos variables de decisión, tres restricciones. Pero en vez de seleccionar o dejar método simplex dos fases, seleccionamos método gráfico. Están hasta ahí, método gráfico. Continuar. Nos toca, podríamos haber grabado, nos toca ingresar de nuevo. 5x1 a 5x2. ¿Cuál era la primera restricción? Andrés García. De pantallas. El primer coeficiente. Era 12. 12x1. ¿Está bien eso, señor Sánchez? Sí, ingeniero. Y además, ¿cuánto era x2 usted mismo? 8x2. 12x1 más 8x2 menor o igual a 26. Luego tenemos señora Costa. ¿Cuál era el coeficiente de x1 en la segunda restricción? 6. 6x1 más ¿cuánto x2? 12. Más 12x2 menor o igual a 72. La tercera restricción. Señor Meléndez. Primera coeficiente. 1x1. 1x1, perdón, 1x1 más ¿cuánto de x2? Marco López. 0. 0x2 mayor, menor o igual a Byron Morales. La tercera restricción. Mayor o igual. A 2. ¿A cuánto? A 2. A 2. Gracias, x1 y x2 mayor que 0, continuar. Y ahí está el método gráfico. En primer lugar, al lado izquierdo, el resumen que digitamos. Ahí usted puede revisar que esté bien ingresado el resumen. ¿Se ve el resumen, Brian Martínez? Sí, Inge. Y el método gráfico, el plano cartesiano.
A ver. Ahí. Un poco menos. Entonces, sí se ve el plano cartesiano, Steven. Ya, entonces aquí tenemos, miren, primero las restricciones. Todo software, o la mayoría, grafica primero las restricciones. Las restricciones. Entonces, miren. Esto. Pues aquí tenemos, miren, en color negro. Voy a ponerle, estos están en rojo. 1, 2 y 3 restricciones. En color negro. ¿Se ven las 3 restricciones, Daniel Montero? Sí, ingeniero. Entonces, primero, aquí está la R3. X1 igual a 2. Mayor o igual que 2. Entonces, X1, recuerden el eje X es X1. El eje Y es X2. Entonces, X1 es igual a 2. O más. Todo esto. La línea que pasa por los puntos H, D, H, G y D. ¿Se ve, señor Montero? H, G y D. Sí, ingeniero. La R3, gracias. Y luego tenemos esta otra restricción. Esta es la de material, mano de obra. La que pasa por, esta es la R2, E, G, C, F. Y esta es la R1. Materiales, sí. R2 mano de obra, R1 materiales. R1 en negro. ¿Qué será esta línea en color rojo, Dayana? Que pasa por el punto C, solo por el punto C. En rojo. La función objetivo. La función objetivo. La línea en rojo. Que pasa solo por el punto C. Y claro, tiene también acá las coordenadas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Miren, todo este trapecio, polígono, figura de color verde. Ahí están las respuestas. De X1 igual a tanto, X2 igual a tanto. Ya lo veremos. Lo vamos a hacer manualmente y tiene que salirnos lo mismo. Entonces, función objetivo, el punto C de este trapecio o de esta figura que está limitada por los puntos B, C, G y H, que son los puntos posibles de solución óptima. Como estamos en maximización, pantallas de la maximización de Z, escogemos este valor de C, o estas coordenadas de C, que debe ser el mayor valor de Z, porque estamos en maximización. Y debe ser, si trazáramos una perpendicular, como he dicho, una línea desde el punto 0 hasta C, debe ser el punto más lejano, porque estamos en maximización, desde el 0 hasta el punto C. Pues por ahí pasa la función objetivo, maximizar Z. ¿Alguna pregunta? Ya veremos de esto y tiene que salirnos lo mismo, por cualquier método. Entonces anotaron las respuestas del método simplex 2 fases. Aquí está también la tabla de resultados. Lo mismo, en verde dice, la solución óptima.
El punto C, para x1 igual a 6, x2 igual a 3, z 45. ¿Está bien eso, señor Martínez? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta? El resto son los otros puntos factibles. Ya veremos. Pero aquí está la solución óptima. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, es muy útil este software y ustedes lo van a utilizar. Pueden utilizar para los ejercicios del taller, los exámenes. Y para revisar, sobre todo, van a... pueden practicar con minimización. Hagamos minimización rápidamente. Hagamos minimización rápidamente. Entonces... para explicarles de una vez lo de... si se ve método gráfico... sí, bueno, hagamos método gráfico. Debe haber escogido el método gráfico. Pues aquí en vez de maximización, es minimización. Vamos a hacer vitaminas. Tomen el resumen de vitaminas. Si se ve, Jessica, minimizar. Sí, Inge. Ya, ¿cuáles eran los datos de la función objetivo? Jessica, x1 y x2, los coeficientes de vitaminas. Era 5x1 5x1 y 8x2. más 8x2. Ludwig Barriga, coeficiente de la primera restricción, vitamina W. 4x1. ¿Perdón? 4x1. 4x1. Marcelo Vladimir, de x2. 10x2. 10x2. Revisarán que esté bien. Andrés García, mayor, menor o igual. Vitamina W. Menor igual. Mayor o igual mayor en igual, vitaminas. Por lo menos, decía. Señor Sánchez, lado derecho. Ya, ingeniero, lado de 40. ¿Cuánto? 40. 40. A ver. Giancarlo, ¿está bien esa primera restricción? 4x1 más 10x2, mayor o igual que 40. Sí, ingeniero. Ya, esta es la segunda. 10x1 más ¿Perdón? 5x2. 10x1. 10x1 más 5x2, 5x2 mayor o igual que 50. mayor o igual que 50. Gracias. Tercera restricción. Marcelo Vladimir. Tercera restricción. 7x1 Más. 7x2. ¿Qué más? Mayor o igual a 49. 49. Listo el resumen. ¿Está bien ese resumen? Bien ingresado, Byron Morales. Sí, ingeniero. X1, X2 mayor o igual que 0. Continuar. Ahí está el resumen. Pueden revisar si está bien. Y si no, puede regresar a corregir. Y ahí está el método gráfico. A ver, ¿por qué no le vemos completo? Método gráfico.
Ahí está el método gráfico. A ver, Javier Jiménez. ¿Se ve el plano cartesiano? Método gráfico. Sí, Inge. Entonces aquí, como es minimización, se debe escoger el menor. Entonces aquí está la restricción número 1, la restricción número 2 y la restricción número 3, miren, la del 49, de 7 a 7, 7 y 7, que es una ecuación cuadrática, un trinomio cuadrado perfecto. A ver, veamos. Sí, tiene razón. Pues restricción 1 es de esa. Restricción 2 de esta, de aquí. Y restricción 3 de 7 a 7. Muy bien. ¿Qué será esta línea en rojo que pasa por el punto de... señor Montero? La función objetiva. La función objetiva. Aquí está la función objetiva. Y el punto D, si se fijan, de esta zona o región factible que se llama en color verde, que está hacia arriba, no limitado inclusive. Miren, aquí está el punto E, el punto G, el punto D y el punto B. B, D, G y E. La función objetivo pasa solo por el D. ¿Por qué? Porque es el menor valor de Z. Minimización, el menor valor. Y esa es la única diferencia con maximización. En maximización usted selecciona, en este caso el software, selecciona el mayor valor de Z. Como es minimización, seleccionó el menor valor de Z de todo este infinito número de puntos que tienen esta zona color verde. D. Entonces, si trazáramos, decíamos una recta desde el 0 hasta el D, debe ser la distancia más corta o el punto más cercano desde 0 de todos estos 4 puntos, E, G, D y B, porque estamos en minimización, menor valor. ¿Está claro, Dayana? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta? Entonces hemos revisado PHP Simplex para que ustedes, si desean, pueden utilizar y también ayudarse en los ejercicios y principalmente para que puedan buscar o estudiar para el examen. Si tienen ejercicios con respuestas, pueden ingresar los datos del resumen que construyan al PHP Simplex o a cualquier otro software y comprobar que les sale la respuesta. Y también, porque PHP Simplex, lo que acabamos de ver, tanto la forma de Simplex 2 fases como la del método gráfico, la van a incluir en el proyecto final, cuyo formato ya les voy a indicar. Pero parte del enunciado, de la formulación del problema, eso tienen que hacer. Todo lo que es análisis de datos, del cuadro de datos, función objetivo, restricciones, construcción del modelo, variables de decisión, función objetivo, restricciones y resumen. Y de ahí aplicaremos los métodos que alcancemos a ver, tanto algebraico como gráfico, y el software que alcancemos a ver. Como ya vimos PHP Simplex en el proyecto, que es un caso de estudio en este primer parcial, y tiene el formato de artículo científico o aplicación del método científico, en el formato de la carrera y de toda la facultad para los casos de estudio.
que inclusive se utiliza el mismo formato en los casos de estudio de la graduación. En la prueba, si usted selecciona o escoge prueba de complexiva, tiene que dar un examen de preguntas, cuestionario, y también desarrollar 1 hora, 1 hora y media, dependiendo de la materia que le salga sorteada, un caso de estudio. Entonces, esto que vamos a desarrollar con ustedes tiene el mismo formato. ¿Está claro, señor Játiva? Sí, ingeniero. Entonces, para desarrollar el caso de estudio, a ver, vamos a compartir para que tomen nota. Hasta el día martes, o mejor dicho, hasta el lunes tarde, lunes en la tarde, lunes 6 de la tarde, pueden seguir subiendo a mi correo. Van a buscar en libros, si tienen físicos no hay problema, en libros digitales, un enunciado, una formulación del problema completo. Lo transcriben en Word, en una paginita en Word, el enunciado con su bibliografía o cita bibliográfica. Que incluya las páginas o página del ejercicio, donde está el ejercicio. Y también la página o páginas donde está la respuesta, donde esté la respuesta. O respuestas. Es decir, Z igual a tanto, X1 igual a tanto, X2 igual a tanto, como acabamos de ver, para que puedan comprobar. Entonces puede ser un ejercicio propuesto o resuelto. No hay problema en eso. Del libro. Entonces le envían a mi correo, que lo pueden encontrar, está en la hoja de vida y también en el sílabo de la materia, en la zona de información. Pero es así, el institucional. Víctor Huachimbosa, con S, @uta.edu.es. Y me lo envían en Word. En Word, no en PDF. Yo les reviso y les apruebo. Les digo ejercicio aprobado o ejercicio, o busque otro si es que no se aprueba. Revisión y aprobación. De 2 variables. Todavía no hemos visto de más de 2 variables. De 2 variables para que puedan aplicar todo lo que hemos visto y lo que nos queda pendiente también de los métodos de resolución y software. ¿Alguna pregunta? Individual. Cada uno me escribe a mi correo y envía ese enunciado en Word. ¿Alguna pregunta? Hasta el lunes tarde. Yo reviso el lunes de la noche. O si tengo chances de revisar antes y les voy aprobando. Entonces les apruebo en el orden que llegue. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Tomen nota de esto para que envíen completo. Bueno, tendríamos 5. Las respuestas. Le ponen de una vez las respuestas. Que tenga el ejercicio. Y 6, lo envían al correo.
¿Alguna pregunta? Copien eso para que envíen completo. Porque si no tiene las respuestas, no puedo revisar y comprobar que esté bien el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Entonces, hasta menor o igual a lunes tarde, ¿no? Lunes 14, creo que es. Bueno, pueden enviar hasta antes de las 18 horas. Pero ya pueden seguir enviando. Si es que me lo envían, yo reviso en el orden que lleguen y igual si es que se repiten, tienen que hacer otro o buscar otro, ¿no? Inge, una pregunta. Sí, señor. El asunto del correo con algún nombre en específico. Aquí está el correo. No, el asunto, digo, del El correo. archivo. Sí, tiene razón. El archivo sería su apellido. A ver cómo estaba. Sí, su apellido. Y el paralelo. Apellido, paralelo. O pueden poner más práctico. Su apellido y la palabra software. Y nada más. Si quiere poner caso de estudio. Lo que sea. Pero que esté su apellido y la palabra software. Puede poner caso de estudio, ejercicio, proyecto. Con eso yo les puedo revisar. ¿Alguna pregunta? Copien eso, por favor. ¿Ya copiaron, Giancarlo? Sí, ingeniero, ya copié. ¿A alguien le falta copiar? Porque quiero mostrarles el modelo, el formato del caso de estudio que ya hemos venido utilizando en parte, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos? Caso de estudio, caso de estudio. Este es. A ver, rápidamente. Atenderán. Los jóvenes con audífonos pasan en otra cosa. Vamos a prohibir los audífonos. Entonces, este formato atiendan. Tiene una carátula para que usted pueda poner su carrera, paralelo, estudiante, nombre. Y empieza con lo mismo que hemos visto. Este es el de minimización de costos, vitaminas. Está desarrollado completo. El enunciado tiene un índice. No hace falta que lo modifiquen. Construcción del modelo. Lo que hemos visto, formulación del problema, cuadro de datos. Entonces, esto desarrolla usted de su ejercicio, del que va a buscar. ¿Está claro, señor Barrera? Sí, ingeniero. Función objetivo, restricciones, construcción del modelo, compara en unidades la función objetivo, las restricciones que sean, 2, 3, deben ser por lo menos 2.
especifique el resumen, desarrolle el método gráfico. Y aquí está. Esto lo veremos en las próximas clases. Ojalá alcancemos a ver todo. Y el método algebraico simplex o simplex algebraico. Ecuaciones e inecuaciones. Sistema de ecuaciones e inecuaciones. Luego, el ejercicio suyo lo desarrolla en PHP Simplex. Capturan y ponen aquí. Yo les subo este modelo, este formato en Word, para que puedan modificarlo con su ejercicio, con su caso de estudio. Las respuestas de PHP Simplex, tanto con el método gráfico, que tiene que salirle lo mismo, de su ejercicio, y Solver, que también veremos. Y hay otro software que también podemos utilizar, pero en este caso de estudio ponemos PHP Simplex. ¿Alguna pregunta? Ya les he de subir hasta donde alcancemos para poder que ustedes desarrollen. Pero lo de desarrollar hasta el resumen, eso ya saben, ya lo pueden ir desarrollando. ¿Alguna pregunta en Word? Entonces, para eso requerimos aprobarles, que ustedes envíen y aprobarles el ejercicio del libro. ¿Alguna pregunta? No se olviden, luego de las clases, subiremos la tutoría académica para que la realicen y la revisaremos el día martes como refuerzo de lo que estamos viendo en estas unidades. No se olviden de la tutoría. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, no se olviden de enviar el ejercicio. Gracias. Hasta el día martes. Que estén bien. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge.